El mundo antiguo conoció 4 grandes civilizaciones fluviales. Mesopotamia floreció a lo largo del Tigris y el Éufrates. China emergió en el río Amarillo. La civilización del Valle del Indo se desarrolló a orillas de su homónimo. Pero solo una de ellas perduró durante 3000 años continuos, Egipto, a las orillas del Nilo. ¿Qué hizo que el antiguo Egipto fuera tan increíblemente resiliente? ¿Cómo sobrevivió a casi todas las demás civilizaciones del mundo antiguo? Hoy, trazaremos toda la historia del antiguo Egipto, desde los primeros agricultores que se asentaron en las fértiles orillas del Nilo hasta la fatídica alianza de Cleopatra con Roma. No se trata solo de pirámides y momias. Es sobre entender cómo una civilización mantuvo su identidad central durante más de 30 siglos, enfrentando inundaciones, hambrunas, invasiones y ocupaciones. Mucho antes de que las grandes pirámides proyectaran sus sombras en el desierto o de que los faraones reclamaran el derecho divino de gobernar. El Egipto prehistórico daba sus primeros pasos para convertirse en una de las civilizaciones más duraderas de la historia. La historia comienza alrededor del 10.000 AC, cuando el clima riguroso del norte de África era más húmedo y hospitalario. Los primeros habitantes vivían como cazadores-recolectores nómadas, desplazándose estacionalmente para seguir a la caza y recolectar plantas silvestres. Estos primeros egipcios dejaron pistas intrigantes de su existencia, herramientas de piedra esparcidas por lechos de lagos antiguos y refugios rocosos decorados con imágenes de fauna hoy extinta en la región. A medida que el clima se volvió más seco, alrededor del 7000 AC, estos grupos nómadas comenzaron a reunirse a lo largo del río Nilo, donde el agua seguía siendo abundante todo el año. Este cambio marcó una de las transiciones más significativas de la humanidad, de la caza y recolección a la agricultura sedentaria. Los primeros agricultores cultivaban cebada y trigo, domesticaban ganado y cabras, y establecían aldeas permanentes a orillas del río. El propio Nilo moldeaba todos los aspectos de la vida egipcia inicial. A diferencia de otras civilizaciones fluviales antiguas, que enfrentaban inundaciones impredecibles, las crecidas anuales del Nilo ocurrían con notable regularidad. Cada verano, el río crecía, depositando sedimentos ricos en minerales en las planicies de inundación. Esta fertilización natural creaba un suelo excepcionalmente fértil, que sustentaba cosechas abundantes. La previsibilidad de este ciclo otorgaba a los primeros egipcios una profunda sensación de orden cósmico, que más tarde se manifestaría en sus conceptos religiosos y filosóficos. Las primeras comunidades establecieron prácticas funerarias complejas, sugiriendo creencias sofisticadas sobre la muerte y el más allá. En Nata Playa, en el sur de Egipto, pueblos de la Edad de Piedra construyeron uno de los observatorios astronómicos más antiguos del mundo, alrededor del 5000 AC. Círculos de piedra que rastreaban solsticios y equinoccios, demostrando un entendimiento temprano de los movimientos celestes que se volverían centrales en la religión egipcia posterior. La cultura material prosperó a medida que los asentamientos se hacían más permanentes. Surgieron tradiciones distintivas de cerámica, con la cerámica roja de borde negro del Alto Egipto convirtiéndose en especialmente característica. Los artesanos trabajaban con materiales cada vez más diversos, como hueso, marfil, piedras semipreciosas y, eventualmente, cobre. Las primeras figurinas egipcias revelan una tradición artística en crecimiento, con representaciones de animales, figuras de fertilidad y, con el tiempo, formas humanas cada vez más sofisticadas. Las evidencias de jerarquía social comenzaron a aparecer a medida que las comunidades crecían en tamaño y complejidad. Hacia el 4500 a.C., ciertas tumbas contenían bienes notablemente más elaborados, sugiriendo la emergencia de grupos de élite que comandaban más recursos. Los pueblos del Egipto prehistórico no estaban aislados. Las evidencias arqueológicas revelan amplias redes de comercio que alcanzaban el Levante, Nubia y hasta la distante costa del Mar Rojo. Cobre del Sinaí, oro de Nubia y conchas del Mediterráneo llegaban a las comunidades egipcias, demostrando redes de intercambio sofisticadas miles de años antes de la diplomacia internacional formal. Hacia el 4000 a.C., culturas regionales distintas emergieron a lo largo del Nilo. En el norte, la cultura Mahdi desarrolló conexiones estrechas con el Levante, mientras que en el sur de Egipto, las culturas Badariana y, más tarde, Nakada, crearon sociedades cada vez más complejas.
La cultura Nakada, nombrada por su sitio tipo cerca de la moderna Luxor, eventualmente se expandiría hacia el norte, sentando las bases para la unificación de Egipto. En los últimos siglos de la era prehistórica, surgieron centros de poder competidores. Sitios arqueológicos como Hierakonpolis revelan la existencia de ciudades amuralladas con edificios monumentales, talleres de artesanía y evidencias de trabajo especializado. En Abidos, tumbas elaboradas sugieren gobernantes poderosos que comandaban recursos sustanciales. Estos protoestados, cada uno controlando secciones del Valle del Nilo, fueron los predecesores inmediatos del Egipto unificado. De estos protoestados fragmentados emergió quizás el evento político más significativo del mundo antiguo, una unificación tan profunda que sus símbolos aún adornarían la regalía real 3000 años después. Hacia el 3100 a.C., mientras herramientas de bronce se extendían por Mesopotamia y las primeras estructuras de Stonehenge se construían, el rey Narmer logró lo que antes parecía imposible. El gobernante del Alto Egipto, la región sur, lanzó una campaña militar que conquistó con éxito el Bajo Egipto, en el norte, forjando el primer Estado-nación territorial del mundo bajo una única autoridad. La historia de esta unificación monumental sobrevive más vívidamente en la paleta de Narmer, una losa ceremonial cosmética esculpida en esquisto. Este artefacto notable cuenta una historia visual en sus dos lados. En uno, Narmer usa la corona blanca del Alto Egipto e inspecciona enemigos decapitados. En el otro, usa la corona roja del Bajo Egipto mientras golpea a un enemigo del norte. La paleta no solo conmemora una victoria militar. Establece un lenguaje visual de realeza que persistiría a lo largo de la historia egipcia, convirtiéndose en el primer ejemplo de narrativa histórica propagandística y arte. El genio político de la unificación de Narmer no estaba solo en la conquista, sino en cómo legitimó su gobierno. En lugar de simplemente subyugar el Bajo Egipto, se posicionó como el gobernante legítimo de ambas regiones, creando una identidad dual que se convirtió en la base de la realeza egipcia. Esta innovación en la teología política dio origen al concepto del rey como gobernante terrenal y mediador divino, estableciendo el marco para lo que más tarde evolucionaría en la institución faraónica. Con base en su centralidad histórica, el punto geográfico medio del Nilo se convirtió en una elección natural para Menfis, simbolizando la convergencia política y cultural de las dos regiones de Egipto. Las evidencias arqueológicas sugieren que Narmer probablemente fundó el asentamiento como muros blancos, con reyes posteriores expandiéndose hasta convertirlo en el centro administrativo y religioso que serviría como capital de Egipto durante 8 siglos. El simbolismo visual de la unificación también se extendió a la regalía real. El símbolo más icónico fue la corona doble Shent, que combinaba físicamente la corona blanca del Alto Egipto con la corona roja del Bajo Egipto. Cuando se usaban juntas, estas coronas previamente competidoras creaban una poderosa metáfora visual para el Estado recién unificado. De manera similar, los títulos reales comenzaron a incorporar elementos duales. La planta de junco, simbolizando el Alto Egipto, y la abeja, representando el Bajo Egipto, se convirtieron en elementos estándar en los nombres reales. Curiosamente, a pesar de nuestra asociación moderna de los gobernantes egipcios antiguos con el título de faraón, este término no entraría en uso regular hasta más de 1000 años después de la unificación. Durante la era de Narmer, el gobernante era conocido por títulos como aquel de las dos señoras, Neto Rey Dual, enfatizando su rol como gobernante de tierras previamente separadas. La palabra faraón, derivada del término egipcio para gran casa, originalmente se refería al palacio real, no al propio rey. Además de los cambios simbólicos, la unificación catalizó innovaciones prácticas necesarias para gobernar un vasto territorio. La necesidad de administrar un Estado unificado aceleró el desarrollo de la escritura jeroglífica, con algunos de los ejemplos más antiguos datando de este periodo. Surgieron sistemas de medición estandarizados, recaudación de impuestos centralizada y prácticas religiosas organizadas como soluciones a los desafíos de gobernar el reino recién expandido. Los estilos de cerámica y las convenciones artísticas, que antes variaban por región, comenzaron a homogeneizarse, creando una identidad cultural cohesiva. Esta transformación de poderes regionales competidores en un Estado unificado representa uno de los ejemplos más exitosos de construcción de nación en la historia.
A diferencia de muchas conquistas antiguas que se disolvían rápidamente tras la muerte de un gobernante, la unificación de Narmer creó una estructura estatal tan resiliente que mantuvo su identidad esencial durante 3 milenios, a pesar de periodos de fragmentación y dominio extranjero. Los reyes sucesores de Narmer heredaron más que un territorio unificado. Enfrentaron la tarea monumental de inventar un sistema de gobernanza desde cero. A medida que el polvo de la unificación se asentaba, Egipto entró en lo que los estudiosos llaman el periodo dinástico inicial, aproximadamente del 3100 al 2686 AC, abarcando las primera y segunda dinastías. Estos gobernantes pioneros transformaron la conquista militar de Narmer en algo mucho más duradero, una civilización funcional con prácticas culturales, religiosas y administrativas distintivas. Menfis se convirtió en el corazón administrativo de esta nueva nación, estratégicamente ubicada en la unión del Alto y Bajo Egipto. Basándose en innovaciones anteriores, los sistemas de escritura se refinaron bajo los reyes dinásticos iniciales, evolucionando de usos más simbólicos a una herramienta práctica de gobernanza estatal. Los nombres reales ahora aparecían envueltos en marcos rectangulares llamados erex, predecesores de los cartuchos que más tarde se convertirían en sinónimos de la realeza egipcia. Estos jeroglíficos iniciales revelan un sistema en rápida evolución, diseñado principalmente para la gobernanza práctica, más que para la expresión literaria. La evolución de las prácticas funerarias reales durante este periodo ofrece quizás la ventana más impresionante a la sociedad dinástica inicial. En Abidos, los arqueólogos descubrieron complejos de tumbas masivas rodeados por filas de sepulturas subsidiarias más pequeñas. Las excavaciones iniciales revelaron algo perturbador: estas sepulturas subsidiarias contenían los cuerpos de oficiales de la corte, sirvientes y artesanos que habían sido sacrificados para acompañar a su rey en la vida después de la muerte. La tumba real del rey Tjer contenía los restos de casi 600 acompañantes sacrificados. Esta práctica de sacrificio de acompañantes, que sería completamente abandonada por las civilizaciones egipcias posteriores, demuestra cómo el concepto emergente de realeza divina justificaba medidas extremas durante esta fase experimental. Para gestionar su territorio en expansión, los reyes dinásticos iniciales dividieron Egipto en regiones administrativas llamadas nomos, cada una supervisada por un gobernador provincial o nomarca. Este sistema de nomos creó la primera estructura burocrática formal de Egipto, permitiendo una tributación efectiva y la gestión de recursos en todo el territorio recién unificado. Notablemente, esta estructura provincial perduraría durante miles de años, demostrando cuán fundamentalmente sólidas resultaron estas primeras experiencias administrativas. Este periodo vio el inicio de una ideología religiosa que más tarde retrataría al rey como una presencia divina en vida y una figura unida a los dioses tras la muerte. Las innovaciones arquitectónicas anunciaban desarrollos futuros. Las tumbas mastaba tradicionales de ladrillos de adobe, estructuras rectangulares con lados inclinados que cubrían cámaras funerarias subterráneas, se volvieron cada vez más elaboradas. Algunas tumbas reales comenzaron a incorporar elementos de piedra, presagiando los monumentos totalmente de piedra que definirían la próxima era. Estos experimentos iniciales con la construcción en piedra representaron un salto tecnológico significativo, requiriendo nuevas habilidades y capacidades organizativas. El periodo no estuvo exento de conflictos. Las evidencias sugieren tensiones entre centros de poder competidores, particularmente durante la Segunda Dinastía, cuando inscripciones sugieren conflictos religiosos involucrando a los dioses Horus y Set. El último rey de la Segunda Dinastía, Jasegemui, parece haber reunificado Egipto tras algún tipo de conflicto interno, como sugiere su nombre, que significa los dos poderes aparecen, y su uso sin precedentes de los símbolos de Horus y Set en su titulatura real. Artísticamente, los artesanos dinásticos iniciales establecieron convenciones que definirían la estética egipcia durante miles de años: la visión de perfil característica de las figuras humanas, la escala jerárquica para indicar importancia y el sistema de cuadrícula para representación proporcional. Obras maestras iniciales, como la figura de marfil del Reiden en la pose de carrera, ya exhiben la sofisticación que caracterizaría la producción artística egipcia.
La historia de cómo Egipto se convirtió en una de las mayores civilizaciones de la historia entra en un capítulo transformador con la tercera dinastía. Hacia el 2686 a.C., cuando el rey Djoser ascendió al trono, Egipto estaba al borde de una evolución extraordinaria. El reino relativamente modesto del periodo dinástico inicial estaba a punto de convertirse en algo sin precedentes, una sociedad capaz de logros arquitectónicos que permanecerían inigualados durante milenios. La ambición del rey Djoser cambió el curso de la historia humana cuando comisionó a su brillante visir Imhotep para crear su lugar de descanso eterno. Rompiendo con la tradición de las mastabas de ladrillos de adobe, Imhotep diseñó lo que se convertiría en el complejo de la pirámide escalonada en Saqqara, un salto revolucionario en escala y material. Con 204 pies de altura y 6 escalones distintos. Esta estructura masiva requirió aproximadamente 850.000 toneladas de caliza y marcó la primera construcción monumental de piedra de la humanidad. El impacto psicológico de este logro no puede subestimarse. Antes de Djoser, las tumbas reales, aunque impresionantes, permanecían fundamentalmente perecederas, construidas con materiales que eventualmente se deteriorarían. La pirámide escalonada proclamaba algo completamente nuevo, que el poder del rey trascendía el propio tiempo. Cuando el sol iluminaba las piedras de revestimiento de caliza blanca pulida, la estructura parecía literalmente brillar en el horizonte. Una manifestación permanente de la divinidad real visible por kilómetros en el valle del Nilo. El complejo alrededor de la pirámide revela el entendimiento sofisticado del espacio en el diseño de Imhotep. Rodeado por una muralla masiva que se extiende por 1640 pies de largo y 900 pies de ancho, el patio ceremonial contenía varias estructuras rituales, incluyendo el tribunal del Festival Sed, donde el rey realizaba rituales de renovación, demostrando su aptitud continua para gobernar. Estas estructuras, inicialmente construidas en materiales perecederos como madera y junco, fueron brillantemente traducidas a piedra permanente. Una innovación arquitectónica que demostró el potencial de la piedra como material de construcción flexible. El genio de Imhotep iba más allá de la arquitectura. Como ministro jefe de Djoser y sumo sacerdote del dios creador Ptah, encarnaba el ideal egipcio del polímata. Su conocimiento abarcaba medicina, astronomía, matemáticas y teología. Tan duradera fue su reputación que, siglos después de su muerte, alcanzó algo casi imposible en la sociedad egipcia, la deificación sin sangre real. En el periodo tardío, los egipcios lo adoraban como un dios de la curación y la sabiduría, con peregrinos viajando a un santuario en busca de curas. El reino antiguo presenció el pleno florecimiento del concepto de realeza divina. Mientras los reyes anteriores se asociaban con los dioses, los faraones del reino antiguo ahora eran entendidos como manifestaciones vivas de Horus y, tras la muerte, de Osiris. Esta estructura teológica posicionaba al rey como el intermediario esencial entre la humanidad y el reino divino, el pivote que mantenía el orden cósmico. Este orden cósmico se centraba en el concepto de Maat, a menudo simbolizado por una pluma o una diosa sentada usando esa pluma. Más que solo verdad o justicia, Maat representaba la armonía fundamental del universo. Cuando los faraones afirmaban vivir según Maat, reclamaban su rol como garantes de la estabilidad cósmica. El desempeño adecuado del rey en rituales, el mantenimiento de templos y la defensa de las fronteras de Egipto se consideraban esenciales para evitar que el mundo cayera en el caos. Para ejecutar su mandato divino, los gobernantes del reino antiguo desarrollaron lo que pudo haber sido la primera burocracia verdadera del mundo. Surgió un sistema administrativo sofisticado con títulos y cargos especializados. La jerarquía se extendía desde los visires, ministros jefes, hasta supervisores, escribas y recaudadores de impuestos. Los monumentos de este periodo registran con orgullo títulos como supervisor de todas las obras del rey y guardián de los archivos reales, sugiriendo un aparato gubernamental complejo que empleaba a miles de administradores a lo largo del Valle del Nilo. Mientras la pirámide escalonada de Imhotep revolucionaba la arquitectura egipcia, lo que vino después la superaría en escala y precisión. ¿Cómo una civilización sin herramientas modernas logró crear estructuras tan perfectamente alineadas con las estrellas, con una desviación del norte verdadero de menos de un sexagésimo de grado? La respuesta está en la cuarta dinastía, del 2613 al 2494 AC,
cuando la construcción de pirámides alcanzó su apogeo bajo los faraones Khufu, Khafre y Menkaure. Sus tumbas monumentales en Giza representan el pináculo de la ingeniería y la capacidad organizativa del antiguo Egipto. La Gran Pirámide de Khufu, originalmente con 146.6 metros de altura, contenía aproximadamente 2.3 millones de bloques de piedra, pesando entre 2.5 y 15 toneladas cada uno. La precisión matemática es asombrosa. La base forma un cuadrado casi perfecto, con lados que difieren por meros centímetros, a pesar de abarcar más de 230 metros. El proceso de construcción involucró una red compleja de trabajadores especializados, mucho más allá de lo que la mayoría imagina. Contrario a las representaciones de Hollywood, estos monumentos no fueron construidos por masas de esclavos, sino por equipos rotativos de trabajadores egipcios cualificados, suplementados por trabajadores agrícolas estacionales durante la crecida anual del Nilo, cuando la agricultura era imposible. Las excavaciones arqueológicas en aldeas de trabajadores revelan evidencias de trabajadores bien alimentados que recibían cuidados médicos y estaban organizados en equipos competitivos con nombres juguetones. Grafitis dentro de pirámides inacabadas incluyen apodos como amigos de Khufu y borrachos de Menkaure. Estos proyectos masivos requerían una coordinación logística sin precedentes. Se construyeron puertos especiales para recibir caliza de Tura y granito de Asuán, a cientos de kilómetros de distancia. Las herramientas de cobre necesitaban ser constantemente reafiladas a medida que se desgastaban contra la piedra dura. La producción de alimentos tuvo que incrementarse para sostener la fuerza laboral, y se necesitaban artesanos especializados para crear las intrincadas cámaras y pasajes internos. Toda esta empresa representa el primer proyecto estatal organizado a gran escala de la historia, posibilitado por la sofisticada burocracia de Egipto. Además de su magnificencia arquitectónica, las pirámides servían como maquinaria cósmica en el pensamiento religioso egipcio. Las pasajes rectas estaban precisamente alineadas con estrellas específicas, particularmente aquellas en el cinturón de Orión, que los egipcios asociaban con Osiris, dios del más allá. La propia forma de la pirámide representaba el monte primordial de donde emergió la creación y simbolizaba los rayos del sol descendiendo a la tierra. No eran simplemente tumbas. Eran plataformas de lanzamiento destinadas a propulsar al faraón fallecido a su lugar entre los dioses celestiales. Dentro de la pirámide de Khufu, la cámara del rey contiene características peculiares que aún intrigan a los arqueólogos, incluyendo conductos de aire que no ventilan la sala, sino que apuntan directamente a estrellas clave en el cielo egipcio antiguo. El sarcófago en esa cámara era demasiado grande para haber sido traído por los pasajes existentes, lo que significa que fue colocado allí durante la construcción, evidencia del meticuloso plan que estos proyectos requerían. Las implicaciones sociales de la construcción de pirámides fueron profundas. Estos proyectos masivos reforzaban el poder divino del faraón, demostrando su capacidad de movilizar recursos y mano de obra en una escala sin precedentes. Sin embargo, también fomentaban un sentido de identidad y propósito nacional, uniendo a miles de personas en una empresa compartida que trascendía afiliaciones locales. El conocimiento especializado desarrollado durante la construcción, desde la astronomía hasta la ingeniería, de la matemática a la gestión de proyectos, creó un legado intelectual que influyó en la civilización egipcia por milenios. Tras la cuarta dinastía, la construcción de pirámides continuó, pero nunca más alcanzó la misma escala o precisión. Los faraones de la quinta dinastía construyeron pirámides más pequeñas, mientras desviaban más recursos a templos solares. En la sexta dinastía, la calidad declinó aún más, a medida que el poder real disminuía gradualmente. La gran era de las pirámides duró solo unas pocas generaciones. Sin embargo, representó al antiguo Egipto en su momento más poderoso y organizado, una sociedad capaz de logros que permanecerían inigualados durante miles de años. Mientras la escala decreciente de las pirámides enmascaraba una transformación profunda en la sociedad egipcia, a medida que los monumentos físicos disminuían, el concepto de realeza divina se expandía exponencialmente, creando un sistema donde el faraón encarnaba toda una orden cósmica, no solo gobernando personas, sino sirviendo como el puente vivo entre la humanidad y los dioses. Esta transformación no fue accidental, sino calculada.
El faraón ahora estaba en el ápice de un sistema teológico sofisticado que lo presentaba como el garante de la armonía universal. Cada mañana, cuando el faraón despertaba, el sol salía, no por mera coincidencia, sino porque el rey, como manifestación terrenal de lo divino, realizaba los rituales necesarios para asegurar la continuidad cósmica. Cuando oficiaba ceremonias, no estaba solo conduciendo observancias religiosas, sino literalmente manteniendo el orden de la creación. Las manifestaciones físicas del poder real se volvieron cada vez más complejas. El faraón raramente era visto sin su regalía completa, el cayado curvo, representando su rol como pastor de su pueblo, el mayal, simbolizando su autoridad para castigar, y el característico tocado nemes, con su tela rayada enmarcando su rostro. Estos no eran simplemente elementos decorativos, sino teología visual, transformando al rey humano en una figura divina reconocible, cuya propia apariencia reforzaba su estatus sobrenatural. En muros de templos por todo Egipto, un motivo curioso aparecía con notable consistencia: escenas del faraón golpeando violentamente a enemigos. Lo que hace fascinantes estas escenas de aplastamiento es que muchas fueron esculpidas durante periodos de paz, cuando no había campañas militares en curso. Estas imágenes servían como protección mágica, actos rituales congelados en piedra, con el faraón perpetuamente derrotando las fuerzas del caos para mantener el orden cósmico. Las figuras enemigas no eran necesariamente adversarios históricos, sino personificaciones del propio desorden. La creciente complejidad de la autoridad real exigía la expansión del aparato administrativo. El cargo de visir evolucionó hasta convertirse en la posición no real más poderosa del reino. Frecuentemente proveniente de familias de élite o, ocasionalmente, de parientes del rey, el visir supervisaba la justicia, la tributación y las funciones gubernamentales más cruciales. Cada mañana, el visir se reunía con el faraón para discutir asuntos de Estado antes de ejecutar la voluntad real a través de toda la burocracia. En ausencia del rey, la autoridad del visir era casi absoluta, haciéndolo indispensable para la gobernanza, pero siempre subordinado a la realeza divina. Las dimensiones económicas del poder faraónico se expandieron dramáticamente a través del sistema de templos. Complejos de templos masivos no eran solo lugares de culto, sino potencias económicas que controlaban vastas propiedades agrícolas, talleres y fuerzas laborales. Registros muestran que, en el apogeo del nuevo reino, los dominios de los templos controlaban aproximadamente un tercio de las tierras arables de Egipto. Cada donación que el faraón hacía a un templo, ya fuera tierra, ganado o materiales preciosos, fortalecía tanto la autoridad divina como la real, creando centros de producción y distribución directamente ligados a la legitimidad faraónica. La base teológica que sostenía el poder real también evolucionó. El culto solar de Ra ganó una prominencia sin precedentes, con los faraones incorporando cada vez más hijo de Ra en su titulatura. Esta filiación divina no era metafórica, sino literal en los términos teológicos egipcios. Se creía que el rey era físicamente engendrado por la esencia divina del dios Sol, infundida en la reina por medios sobrenaturales. Cada faraón, así, se convertía en una manifestación viva del poder divino, conectando a Egipto directamente con las fuerzas cósmicas. El poder divino que fluía por los faraones no pudo prevenir lo que vino después, un colapso tan profundo que desafió las propias fundaciones de la cosmología egipcia. ¿Qué fuerza podría derribar una civilización donde los reyes comandaban el amanecer y mantenían el orden universal por su mera existencia? La respuesta está en una tormenta perfecta para la cual la teología egipcia nunca los preparó. Hacia el 2200 a.C., registros climáticos revelan una severa tendencia de sequía en el noreste de África y el Oriente Medio. El Nilo, la línea vital eterna de Egipto, comenzó a comportarse de manera impredecible. Años de crecidas bajas crearon una devastación agrícola que el Estado centralizado no pudo enfrentar. Estas catástrofes ambientales golpearon el corazón de la legitimidad faraónica. Si el rey realmente controlaba las fuerzas cósmicas, ¿por qué los campos estaban estériles y los almacenes vacíos? A medida que las cosechas fallaban año tras año, el aparato administrativo cuidadosamente construido comenzó a desmoronarse. Los ingresos fiscales se desplomaron, mientras los precios de los alimentos se disparaban, creando una crisis fiscal.
La vasta burocracia que había dirigido la construcción de pirámides y gestionado los recursos nacionales ya no podía mantenerse. Más significativamente, la ideología de la realeza divina sufrió un golpe devastador. ¿Cómo podía el pueblo confiar en un Dios vivo que no podía proporcionar la necesidad más básica, comida? Las evidencias arqueológicas en cementerios provinciales cuentan una historia reveladora. Los nomarcas, que antes servían como extensiones de la autoridad real, comenzaron a presentarse como gobernantes independientes. Sus inscripciones en tumbas ya no enfatizaban la lealtad al faraón, sino que destacaban sus propios logros. Un gobernador provincial llamado Ankhtifi se proclamó el gran señor del Nomo y se jactó: di pan a los hambrientos y ropa a los desnudos. Traje vida a las provincias cuando el cielo estaba nublado y la tierra seca de sed. Tales declaraciones habrían sido impensables en el apogeo del poder del reino antiguo, cuando solo el faraón podía reclamar crédito por la prosperidad de Egipto. La rápida descentralización creó un efecto dominó político. A medida que los nomarcas ganaban independencia, redirigían los recursos locales lejos de la capital. Menfis, otrora el corazón pulsante de la red administrativa de Egipto, perdió gradualmente influencia sobre las provincias distantes. La reducción de los ingresos significaba que el faraón ya no podía encargar grandes proyectos de construcción ni mantener extensos equipos de templos, erosionando aún más tanto la autoridad práctica como la legitimidad divina. Pepi II, el último gobernante significativo de la sexta dinastía, personificó este declive. Fuentes tradicionales afirman que gobernó durante impresionantes 94 años, lo que los estudiosos modernos creen que contribuyó a la inestabilidad. A medida que envejecía, el poder real se dispersaba entre facciones competidoras en la corte, mientras las provincias distantes escapaban aún más del control central. Al final de su reinado, Egipto se había transformado de un reino unificado en una colección de territorios autónomos con solo lealtad nominal al trono. El debilitamiento de la autoridad central permitió que las prácticas religiosas regionales florecieran. Complejos de templos locales dedicados a divinidades provinciales ganaron prominencia, desafiando los cultos reales que habían dominado la religión del reino antiguo. Las élites provinciales redirigían recursos a templos locales en lugar de monumentos reales, alterando permanentemente el paisaje religioso de Egipto. Los poderes cósmicos, otrora canalizados exclusivamente por el faraón, ahora estaban dispersos entre una multiplicidad de cultos y sacerdocios locales. Las evidencias físicas de declive aparecen en las prácticas funerarias reales. Las magníficas pirámides que simbolizaban el esplendor del reino antiguo dieron paso a estructuras modestas construidas con materiales y acabados inferiores. La última pirámide real del reino antiguo, perteneciente a Pepi II, muestra una escala y calidad marcadamente reducidas en comparación con sus predecesores. Tras su muerte, incluso estos monumentos disminuidos se volvieron imposibles de sostener. Hacia el 2160 a.C., la autoridad central se había desintegrado completamente. El reino unificado se fragmentó en territorios competidores gobernados por dinastías provinciales. Menfis perdió su estatus como capital única, con centros rivales emergiendo en Heracleópolis, en el Egipto Medio, y Tebas, en el sur. Lo que siguió fue una era de conflictos regionales, reclamaciones reales competidoras y transformación cultural conocida como el primer periodo intermediario. Mientras Menfis se desvanecía, dos ciudades ambiciosas se preparaban para luchar por el alma de Egipto. Entre Heracleópolis, en el norte, y Tebas, en el sur, había no solo distancia geográfica, sino visiones fundamentalmente diferentes de lo que Egipto podría convertirse tras el fracaso espectacular del modelo de realeza divina. Durante esta era fragmentada, que duró aproximadamente del 2160 al 2055 AC, Egipto experimentó algo inesperado, un renacimiento cultural en medio del caos político. El colapso de la autoridad centralizada creó espacio para la innovación regional. Los talleres locales desarrollaron estilos artísticos distintos, libres de las rígidas convenciones previamente dictadas por los artesanos reales. Las tumbas provinciales en sitios como Moaya y Kupet el Jawá muestran experimentaciones con nuevos motivos y composiciones que habrían sido impensables bajo la estandarización del reino antiguo. El reino del norte, centrado en Heracleópolis, fue fundado por Keti,
quien estableció la novena dinastía hacia el 2160 a.C. Sus sucesores controlaban la fértil región del delta y partes del Egipto Medio, dándoles acceso a las redes comerciales mediterráneas. Estos gobernantes legitimaban su autoridad enfatizando su rol como protectores contra el bandidaje y el desorden, una preocupación apremiante en tiempos de escasez generalizada de alimentos. El Reino del Sur, basado en Tebas, creció gradualmente bajo gobernadores locales que eventualmente declararon su independencia como la 11ª dinastía. Estos gobernantes tebanos tenían acceso a las minas de oro en el desierto oriental y a las rutas comerciales hacia Nubia, proporcionando recursos cruciales para sus crecientes ambiciones. Los reyes tebanos iniciales, como Intef e Intef II, expandieron su territorio hacia el norte, desafiando directamente el control heracleopolitano. Un aspecto fascinante de este periodo es cómo los gobernantes fueron forzados a justificar su autoridad mediante acciones, en lugar de derecho divino. Las inscripciones en tumbas de esta era son notablemente francas sobre los logros concretos de un líder. Di pan a los hambrientos y ropa a los desnudos, se jacta un gobernador provincial. Un lenguaje que revela un nuevo contrato social, donde la protección y la provisión, no la herencia divina, conquistaban la lealtad. Esta fragmentación política desencadenó una explosión literaria que incluyó las primeras obras de comentario político y crítica social de Egipto. La instrucción para el rey Mericare, compuesta por un rey heracleopolitano para su hijo, ofrece consejos notablemente prácticos. Sé habilidoso en el discurso para que seas fuerte. El discurso es más fuerte que cualquier arma. En lugar de reclamar infalibilidad divina, estos textos reconocían los desafíos de gobernar en tiempos inciertos. Las admoniciones de Ipuwer presentan una desviación aún más marcada del optimismo egipcio tradicional. Este texto notable retrata un mundo completamente invertido. El hombre pobre está lleno de alegría. El rico está triste. Aquel que nunca construyó para sí ahora posee bueyes. Algunos estudiosos interpretan esto como una reacción a una revuelta social real, mientras otros lo ven como un cuento de advertencia, alertando contra las consecuencias de abandonar la jerarquía tradicional. Las evidencias arqueológicas revelan que las élites locales florecieron durante este periodo de control central reducido. Las tumbas en Asiut y Beni Hassan exhiben decoración elaborada y equipamientos funerarios que, en algunos casos, superaban los de los reyes contemporáneos. Los gobernadores locales construyeron tumbas impresionantes excavadas en la roca, adornadas con escenas de caza, pesca y abundancia agrícola. Demostraciones de riqueza que habrían sido políticamente imposibles bajo un fuerte gobierno faraónico. El primer periodo intermediario creó una ventana única de oportunidad para la movilidad social. Las biografías en tumbas describen individuos que ascendieron de orígenes humildes a posiciones de autoridad basados en la competencia, en lugar del nacimiento. La fragmentación, aunque políticamente caótica, permitió que los talentos emergieran de maneras que la rígida jerarquía del reino antiguo había impedido. Tras casi un siglo de división, el rey tebano Mentup II inició una exitosa campaña de reunificación hacia el 2055 a.C. Mediante campañas militares y matrimonios estratégicos, extendió gradualmente el control hacia el norte. Su victoria fue conmemorada en su innovador complejo mortuario en Deir el-Bahari, que combinaba elementos tradicionales de pirámides con nuevas características arquitectónicas, reflejando el paisaje cultural alterado de Egipto. De las cenizas del primer periodo intermediario no surgió una simple restauración de las antiguas tradiciones, sino algo revolucionario. Aunque la historia recuerda a Mentup II como el segundo unificador de Egipto, lo que a menudo se pasa por alto es cómo esta reunificación reescribió fundamentalmente el contrato entre gobernante y gobernados, de maneras que resonarían en la civilización egipcia durante los próximos 1000 años. La ascensión de Tebas trajo profundos cambios religiosos. La divinidad local Amón, anteriormente un dios menor, comenzó un ascenso que eventualmente lo transformaría en Amón-Ra, el supremo dios estatal. La propaganda real fusionó hábilmente esta divinidad tebana con tradiciones más antiguas, creando continuidad teológica mientras establecía una nueva autoridad religiosa. El nombre de coronación de Mentup II, Nebepetre, que significa Señor del Timón es Ra, lo conectaba explícitamente con la teología solar mientras mantenía raíces distintivamente tebanas.
Los gobernantes del Reino Medio revolucionaron la relación entre faraón y súbdito. Las inscripciones reales y la literatura de este periodo revelan un cambio notable en cómo se enmarcaba la realeza. El famoso cuento del campesino elocuente presenta una narrativa donde incluso un agricultor común podía exigir justicia del sistema. Este nuevo ideal de realeza accesible fue capturado en textos que aconsejaban a los gobernantes a hablar Ma'at, a ser Ma'at, sugiriendo que el orden divino no era simplemente impuesto desde arriba, sino activamente realizado mediante una gobernanza justa. La arquitectura reflejaba esta transformación política. El complejo mortuario de Mentup II en Deir el-Bahari representa un punto de inflexión arquitectónico, una estructura construida en acantilados que combina elementos de pirámides tradicionales con terrazas columnadas. Este diseño innovador incorporaba elementos del Alto y Bajo Egipto, representando visualmente la reunificación mientras establecía un nuevo lenguaje arquitectónico que inspiraría monumentos posteriores. El sistema administrativo sufrió una reorganización completa. El Reino Medio introdujo nuevos títulos y cargos, con un énfasis particular en la administración provincial. El puesto de supervisor de las cosas selladas se volvió especialmente importante en la gestión de las redes comerciales revitalizadas de Egipto. Los papiros administrativos revelan sistemas sofisticados de registro, rastreando todo, desde la producción agrícola hasta el personal de expediciones. La recuperación económica exigía un expansionismo agresivo. Los faraones despacharon expediciones militares al sur, estableciendo fortalezas a lo largo de la frontera nubia en sitios estratégicos como Buhen y Semna. Estas no eran solo estructuras defensivas. Controlaban rutas comerciales cruciales para acceder a los recursos del África subsahariana. El Reino Medio vio operaciones mineras renovadas en las minas de turquesa del Sinaí y expediciones a lugares exóticos como Punt, posiblemente la moderna Somalia, de donde los barcos regresaban con árboles de mirra, marfil y animales exóticos. La innovación militar acompañó esta expansión. Los ejércitos del Reino Medio introdujeron arcos compuestos, armaduras corporales mejoradas y la devastadora espada curva copes. La literatura del periodo incluye textos tácticos que describen movimientos ideales de formación y estrategias de campo de batalla, revelando un establecimiento militar recién profesionalizado. La literatura floreció durante este renacimiento. El Reino Medio produjo algunas de las obras literarias más duraderas del antiguo Egipto. Textos de sabiduría filosófica, como las instrucciones de Amenemhat, coexistían con cuentos de aventura, como El marinero náufrago, y obras contemplativas, como el diálogo de un hombre con su Bea, sobre la naturaleza de la muerte. Estos textos revelan una sociedad comprometida con la autorreflexión cultural, cuestionando suposiciones tradicionales sobre autoridad, mortalidad y significado. Las convenciones artísticas pasaron por una transformación dramática. La escultura del Reino Medio abandonó la perfección idealizada de los modelos del Reino Antiguo, introduciendo elementos naturalistas, incluyendo frentes arrugadas, rostros envejecidos y expresiones que sugerían estados psicológicos internos. La retratística real a veces presentaba representaciones sorprendentemente realistas de faraones envejecidos, un desvío significativo de las tradiciones artísticas anteriores que enfatizaban la perfección divina. Estos retratos realistas, que revelaban el peso del liderazgo, no eran solo elecciones artísticas. Reflejaban las inmensas responsabilidades cargadas por los faraones de la 12ª dinastía. A medida que los pantanos se transformaban en tierras agrícolas y las cadenas de fortalezas se extendían a lo largo de fronteras distantes, Egipto entró en un periodo de conquistas tan notables que incluso los propios faraones comenzaron a recibir adoración divina durante sus vidas. La 12ª dinastía, que se extiende aproximadamente del 1991 al 1802 AC, llevó a Egipto a alturas sin precedentes de eficiencia administrativa y sofisticación cultural. El fundador de la dinastía, Amenemhat, estableció estándares de gobernanza que sus sucesores perfeccionarían a lo largo de casi 2 siglos de gobierno estable. El trono pasó suavemente de padre a hijo con notable consistencia, un contraste marcado con la fragmentación que había asolado periodos anteriores. Bajo Senusret, el segundo gobernante de la 12ª dinastía, el reino emprendió un ambicioso programa de construcción que eventualmente salpicaría el valle del Nilo con monumentos.
Este faraón encargó templos desde el delta hasta la frontera nubia, incluyendo expansiones significativas en Karnak, donde erigió pilares de granito masivos y estableció cimientos que sostendrían el complejo más sagrado de Egipto durante siglos. La región del Fayum presenció las conquistas de ingeniería más impresionantes de la dinastía. Esta depresión natural al suroeste de Memphis era mayoritariamente pantanosa, pero los faraones, particularmente Amenemhat III, la transformaron mediante una red compleja de canales, diques y sistemas de irrigación. El punto central fue la creación del lago Moeris, un enorme reservorio artificial que capturaba las aguas de las crecidas y las liberaba durante las estaciones secas. Esta maravilla hidrológica amplió efectivamente la capacidad agrícola de Egipto en miles de acres, sustentando el crecimiento poblacional y generando excedentes agrícolas que financiaron la expansión estatal. En política exterior, Senusret III emergió como el estratega militar más formidable de la dinastía. A diferencia de las campañas de faraones posteriores del Nuevo Reino, que se enfocaban en la conquista territorial, las expediciones nubias de Senusret apuntaban a asegurar intereses económicos, particularmente minas de oro y rutas comerciales. Su estrategia involucraba una combinación sofisticada de intimidación militar y desarrollo de infraestructura, ejemplificada por una serie de fortalezas masivas construidas en intervalos regulares a lo largo de la frontera nubia. Estas fortalezas representaban ingeniería militar en una escala sin precedentes. Sitios como Uronarti y Salfak presentaban murallas dobles de hasta 10 metros de espesor, fosos defensivos y cuarteles construidos para albergar cientos de soldados. Pero no eran puramente instalaciones militares. También funcionaban como centros administrativos con talleres, graneros y oficinas burocráticas que gestionaban el flujo de bienes entre Egipto y sus vecinos del sur. Las conquistas culturales de la 12ª dinastía fueron igualmente impresionantes. Los artistas de la corte desarrollaron un estilo distintivo que capturaba el peso psicológico de la realeza. Las estatuas de Senusret III, con sus frentes arrugadas y bocas curvadas hacia abajo, revelan un gobernante que comprendía la carga de su posición. Este avance artístico sugiere un cambio profundo en la conceptualización de la realeza, no más solo un derecho divino, sino una responsabilidad seria que requería sabiduría y esfuerzo. Las innovaciones legales transformaron la sociedad egipcia durante esta era dorada. Se desarrollaron procedimientos legales estandarizados, con evidencias en papiros sobrevivientes de protocolos formalizados para transferencias de tierras, disputas de herencia y procesos criminales. El rol de los jueces se volvió cada vez más especializado, y los tribunales locales operaban con métodos estandarizados en todo el reino. Los faraones de la 12ª dinastía construyeron una estructura gubernamental notable para su tiempo, un equilibrio entre autoridad central y administración regional. Los gobernadores provinciales permanecían poderosos, pero eran controlados por supervisores reales que reportaban directamente al visir. Este sofisticado sistema de frenos y contrapesos permitía que la burocracia funcionara eficientemente mientras prevenía la independencia que había socavado dinastías anteriores. Por todas sus conquistas, el Reino Medio descansaba sobre cimientos más frágiles de lo que sus monumentos sugerían. Los mismos sistemas que elevaron a Egipto a alturas sin precedentes contenían vulnerabilidades que, cuando se explotaban, darían paso a una era tan caótica que los egipcios posteriores casi la borrarían de sus registros históricos. El crepúsculo de la 13ª dinastía marcó el inicio del fin. A diferencia de la fuerte sucesión hereditaria de la 12ª dinastía, estos gobernantes posteriores ocupaban el trono por periodos cada vez más cortos, algunos reinando por meros meses antes de ser reemplazados. Esta rápida rotación creó inestabilidad administrativa que se extendió por todo el reino. Con cada nuevo faraón venían cambios en políticas y personal, socavando gradualmente la maquinaria burocrática que había mantenido la era dorada de Egipto. A medida que la autoridad central se debilitaba, las fronteras de Egipto se volvían cada vez más porosas. La región del Delta, siempre la frontera más vulnerable de Egipto, vio una infiltración gradual de pueblos cananeos del Levante. Estos recién llegados no eran ejércitos conquistadores, sino inmigrantes buscando oportunidades en los territorios aún prósperos del norte de Egipto.
Se establecieron en centros comerciales como Avaris, integrándose lentamente en la sociedad egipcia mientras mantenían conexiones con su tierra natal. El colapso final llegó hacia el 1650 a.C., cuando un grupo de estos colonos asiáticos, conocidos por los egipcios como Hyksos, que significa gobernantes de tierras extranjeras, estableció control político sobre el delta. Bajo el rey Salitis, se declararon la 15ª dinastía de Egipto, controlando la región agrícola más rica mientras relegaban a los gobernantes egipcios nativos a un estatus subordinado. Lo que hace fascinante la toma de poder de los Hyksos no es solo el hecho de que ocurrió, sino cómo ocurrió. A diferencia de invasiones posteriores por asirios o persas, la transición de los Hyksos fue más una fusión corporativa que una toma hostil. Las evidencias arqueológicas de Avaris revelan una ciudad con arquitectura y costumbres funerarias distintivamente levantinas coexistiendo con elementos egipcios tradicionales. Sellos y escarabeos muestran reyes Hyksos con títulos e iconografía reales completamente egipcios, mientras mantenían sus nombres extranjeros y distinción cultural. La revolución militar que trajeron transformó permanentemente la guerra en el norte de África. Originarios de la zona militarizada entre Mesopotamia y Egipto, los Hyksos introdujeron carros tirados por caballos con ruedas compuestas diseñadas para velocidad, en lugar de peso. Estas plataformas móviles permitían a los arqueros atacar y retirarse antes de que la infantería pudiera responder, una ventaja táctica que Egipto nunca había enfrentado. Los Hyksos también trajeron metalurgia mejorada, produciendo armas de bronce más fuertes que cualquier cosa en el arsenal egipcio. Mientras tanto, en el Alto Egipto, particularmente en Tebas, las dinastías egipcias nativas mantenían la independencia. El registro arqueológico muestra que los gobernantes de la 17ª dinastía adoptaron gradualmente las innovaciones militares de los Hyksos mientras cultivaban una narrativa de resistencia contra la dominación extranjera. Las tumbas de este periodo revelan una fuerte dualidad, tradicionalmente egipcias en muchos aspectos, pero incorporando armas extranjeras e imágenes militares. Lo que hace este periodo particularmente difícil de reconstruir es la escasez de documentación oficial. Los papiros administrativos prácticamente desaparecen en comparación con el registro meticuloso del Reino Medio. Los historiadores reconstruyen los eventos a partir de inscripciones privadas, restos arqueológicos y relatos posteriores coloreados por sentimientos nacionalistas. Incluso determinar la secuencia de reyes durante este periodo permanece controvertido entre los estudiosos. El periodo de los Hyksos no fue simplemente una era oscura de opresión extranjera, como propagandistas egipcios posteriores afirmarían. El intercambio cultural fluyó en ambas direcciones. Los gobernantes Hyksos adoptaron prácticas administrativas egipcias, adoraban divinidades egipcias, particularmente Set, que se asoció con su dios de la tormenta, y empleaban arquitectura monumental de estilo egipcio. Los textos religiosos de este periodo muestran combinaciones teológicas innovadoras que influirían en tradiciones posteriores. Tras casi un siglo de gobierno dividido, las tensiones entre Tebas y Avaris escalaron hasta un conflicto abierto. La momia del rey tebano Seqenenretao cuenta una historia violenta. Su cráneo presenta múltiples heridas de hachas de batalla estilo Hyksos, sugiriendo que murió en combate contra las fuerzas del norte. Su hijo Kamose continuó la lucha, dejando una estela de victoria que captura el fervor nacionalista de la resistencia. ¿Por qué contemplo mi fuerza mientras hay un gobernante en Avaris y otro en Kuz? ¿Y yo me siento unido a un asiático y un nubio, cada hombre sosteniendo su porción de Egipto? El nuevo reino comenzó no con un lamento, sino con una victoria resonante que alteraría el destino de Egipto para siempre. Tras un siglo de dominio extranjero bajo los Hyksos, Amosei, un príncipe tebano determinado, lanzó una campaña implacable para recuperar la soberanía y la dignidad de Egipto. Siguiendo los pasos de su padre, Seqenenretao, y de su hermano Kamose, que murieron luchando contra los Hyksos, Amose finalmente logró expulsar a los gobernantes extranjeros del suelo egipcio hacia el 1550 a.C., reunificando la nación fracturada y estableciendo la 18ª dinastía. Esta victoria representó más que una simple liberación. Transformó fundamentalmente la visión del mundo de Egipto. Las amargas memorias de la dominación extranjera dejaron una marca indeleble en la conciencia egipcia,
creando una determinación duradera de evitar que tal humillación se repitiera. El reino otrora insular ahora adoptaba una postura militar agresiva, expandiéndose para crear zonas de amortiguamiento y proteger sus fronteras contra amenazas potenciales. Egipto ya no estaba satisfecho con un aislamiento espléndido. Buscaba controlar su destino dominando tierras vecinas. El ejército que hizo posible esta expansión pasó por una revolución completa en tácticas y organización. Los egipcios, irónicamente, aprendieron de sus antiguos gobernantes hicsos, adoptando y mejorando sus innovaciones militares. El carro se convirtió en el centro de la guerra egipcia, una plataforma móvil desde la cual los arqueros podían disparar flechas contra formaciones enemigas antes de retirarse rápidamente. Las carreras militares se volvieron caminos prestigiosos hacia el poder, con generales exitosos frecuentemente recompensados con vastas propiedades e influencia política. El propio ejército se convirtió en una institución permanente, en lugar de una fuerza ad hoc levantada para campañas específicas. Tebas permaneció como el corazón espiritual y administrativo de este nuevo Egipto. Su importancia fue reforzada por proyectos de construcción masivos que celebraban la dinastía victoriosa. Pero el verdadero poder detrás del trono recaía cada vez más en el sacerdocio de Amón, que había apoyado a la familia real tebana durante su lucha contra los hicsos. En gratitud, Amosé y sus sucesores otorgaron riquezas y autoridad sin precedentes a los templos de Amón, elevando a esta divinidad otrora regional a una prominencia sin igual. La fusión de Amón con el dios Sol Ra creó una divinidad suprema cuyos representantes terrenales detentaban un inmenso poder político y económico. El motor económico que impulsaba esta nueva era imperial funcionaba con las minas de oro de Nubia. El tributo de pueblos conquistados y la reapertura de rutas comerciales que habían sido interrumpidas durante el segundo periodo intermediario. Amosé no solo reconstruyó lo que había sido destruido, sino que expandió la infraestructura de Egipto, encargando nuevas canteras y expediciones comerciales para asegurar los bienes de lujo deseados por la élite. Piedra, madera y materiales exóticos fluían hacia Egipto en cantidades nunca antes vistas, posibilitando un auge de construcción que remodelaría el paisaje. La conquista militar por sí sola no aseguraba la nueva posición de Egipto. Matrimonios diplomáticos, tratados y la colocación cuidadosa de administradores leales crearon una red compleja de relaciones que vinculaban territorios extranjeros a los intereses egipcios. Los hijos de gobernantes extranjeros eran frecuentemente llevados a Egipto para su educación. Una forma de toma de rehenes honorable que garantizaba la lealtad continua de sus padres mientras exponía a la próxima generación de líderes a la cultura y valores egipcios. La cultura de la corte que se desarrolló durante este periodo reflejaba el nuevo carácter cosmopolita de Egipto. Las influencias extranjeras en arte, lenguaje y moda se volvieron prestigiosas, en lugar de rechazadas. La familia real adoptaba ciertos aspectos del estilo internacional mientras mantenía prácticas religiosas e iconografía real distintivamente egipcias. Este florecimiento cultural alcanzaría su apogeo en los reinados sucesivos de Hatshepsut y Tutmosis III, cuando el arte y la arquitectura egipcias lograron nuevos niveles de refinamiento y expresión. Esta adaptación pragmática de ideas extranjeras pronto rendiría dividendos más allá de lo que los gobernantes de Egipto podrían haber imaginado. En su apogeo, el imperio de Egipto se extendía por más de 2000 kilómetros de norte a sur. Con territorios conquistados enviando un flujo constante de recursos directamente al tesoro del faraón. Los ambiciosos gobernantes de la 18ª dinastía transformaron lo que comenzó como una estrategia defensiva en una máquina imperial sin precedentes. Tutmosis expandió las fronteras de Egipto más que cualquier gobernante anterior, haciendo campaña profundamente en Siria y estableciendo una frontera en el río Eufrates. Esta expansión notable fue conmemorada cuando erigió una estela de victoria junto al río, declarando la frontera noreste de Egipto al mundo. Pero fue su nieto, Tutmosis III, quien verdaderamente conquistó su reputación como el mayor líder militar de Egipto. Asumiendo el trono tras la muerte de Hatshepsut, condujo impresionantes 17 campañas a lo largo de 20 años, subyugando sistemáticamente territorios desde Sudán hasta Siria. Su victoria más celebrada vino en Megido, donde enfrentó una coalición de príncipes cananeos. Cuando sus generales sugirieron tomar la ruta segura alrededor de la ciudad, Tutmosis exclamó: «Seguiré por este camino hacia Megido».
Si realmente me aman, síganme. Liderando sus fuerzas por un paso estrecho, tomó al enemigo por sorpresa, dispersando sus fuerzas y asegurando un control crucial en el Levante. El asedio de Megido que siguió duró 7 meses, terminando con la sumisión de varias ciudades-estado. Mientras la revolución religiosa de Akenatón consumía su atención, el vasto imperio de Egipto comenzaba a desintegrarse en los márgenes. Cartas descubiertas en Amarná revelan pedidos cada vez más desesperados de reyes vasallos, implorando apoyo militar egipcio contra enemigos invasores. Los hititas expandían su influencia en Siria, mientras rebeliones locales amenazaban el control egipcio en Canaán. La respuesta de Akenatón era mínima. Parecía más preocupado por perfeccionar rituales religiosos que por mantener el poder internacional. Dentro de las fronteras de Egipto, los cambios resultaban profundamente impopulares. El sacerdocio de Amón, otrora la institución religiosa más rica y poderosa del país, fue efectivamente disuelto. Sus templos fueron cerrados, sus nombres borrados de los monumentos, y sus vastas propiedades económicas redirigidas al culto de Atón. Los egipcios comunes se veían desconectados de los dioses familiares que habían gobernado todos los aspectos de la vida diaria durante milenios. Mientras el nombre de Akenatón era sistemáticamente borrado de la historia, sus sucesores se convertirían en uno de los más reconocidos en toda la arqueología, pero no por grandes hazañas en vida. La paradoja de Tutankamón reside en cómo su reinado insignificante produjo el mayor descubrimiento arqueológico de la historia. Tras la revolución religiosa de Akenatón, Egipto se encontró con un rey niño, de solo 9 años. Tutankamón heredó no solo un trono, sino un reino en crisis espiritual. Los oficiales de la corte que realmente detentaban el poder, particularmente el consejero anciano Ay y el comandante militar Oremeb, reconocieron la necesidad urgente de restaurar el orden religioso tradicional de Egipto. Estos hombres habían sobrevivido al periodo de Amarná, observando mientras la posición internacional de Egipto disminuía y su cohesión interna se fragmentaba. Ahora, con un joven gobernante maleable como figura de proa, comenzaron rápidamente a deshacer los daños. El documento de política más significativo del reinado de Tutankamón fue la Estela de Restauración, una proclamación que pintaba un cuadro sombrío del Egipto bajo el ateísmo. Los templos y las ciudades de los dioses y diosas estaban en decadencia, y sus santuarios se habían convertido en meros montones de escombros con hierbas creciendo. La estela representaba más que una reforma administrativa. Era una corrección teológica, justificando el retorno a la ortodoxia al describir el abandono de los dioses por parte de Egipto durante la herejía de Akenatón. Tras este decreto real estaba Ay, visir de Tutankamón y probablemente su abuelo o tío abuelo. Ay había sobrevivido al periodo de Amarná adaptándose a las demandas religiosas de Akenatón mientras mantenía conexiones tradicionales. Ahora, con un rey niño bajo su guía, orquestó el renacimiento religioso de Egipto. Junto a él, el general Oremeb gestionaba asuntos militares, trabajando para reconstruir las descuidadas relaciones internacionales y capacidades defensivas de Egipto. El joven rey se convirtió en el vehículo perfecto para la restauración religiosa. Los edificios en el templo de Karnak muestran a Tutankamón haciendo ofrendas a Amón-Ra y otras divinidades tradicionales. Artesanos habilidosos fueron convocados para reparar estatuas dañadas de los dioses. Los cartuchos de Tutankamón aparecen en monumentos restaurados por todo Egipto, reclamándolos simbólicamente para la religión ortodoxa. Lejos de ser mera postura religiosa, estos actos representaban un intento desesperado de restaurar Maat, el orden cósmico, a un reino que se creía había caído en el caos bajo Akenatón. A pesar de estos esfuerzos, el control real de Tutankamón sobre los asuntos de Estado permaneció limitado a lo largo de su corta vida. Análisis de ADN de su momia confirman que sufría de múltiples dolencias, incluyendo un pie sambo que lo obligaba a usar bastones, como lo prueban las decenas encontradas en su tumba. Las evidencias también revelaron infecciones por malaria que pudieron haber debilitado su ya frágil constitución. Estos desafíos de salud, posiblemente resultantes de la práctica de matrimonios consanguíneos de la familia real, limitaron su impacto personal en la gobernanza. Cuando Tutankamón murió inesperadamente alrededor de los 18 o 19 años, no dejó heredero al trono. Su joven viuda, Angesenamón, fue colocada en una posición precaria.
Las evidencias arqueológicas sugieren que pudo haber escrito cartas desesperadas al rey hitita pidiendo uno de sus hijos como esposo, una jugada diplomática notable que, sin embargo, falló. En cambio, el anciano Ay asumió el trono, casándose con Angesenamón para defender su reclamo, antes de que Oremeb eventualmente lo sucediera. Estos hombres militares completarían la eliminación del periodo de Amarná de la historia oficial. Si la historia se hubiera desarrollado de manera diferente, Tutankamón podría haber permanecido como una figura olvidada de transición. Sin embargo, en 1922, el descubrimiento de Howard Carter de su tumba casi intacta en el Valle de los Reyes transformó a este rey menor en la mayor celebridad de la arqueología. Los artefactos funerarios espectaculares, incluyendo la máscara de oro sólido que se convirtió en el propio símbolo del antiguo Egipto, revelaron la increíble maestría del periodo. Los 5.398 ítems catalogados de su cámara mortuaria ofrecen la ventana más completa a las prácticas funerarias reales del nuevo reino. Tras la restauración religiosa de Egipto bajo Tutankamón, el imperio necesitaba algo más que solo un retorno a la tradición. Era necesario un gobernante cuyo legado fuera esculpido no solo en la piedra, sino en la propia conciencia de la civilización. Aunque muchos faraones reclamaban estatus divino, solo uno logró difuminar la línea entre hombre y Dios de manera tan efectiva que, 3000 años después, aún lo conocemos simplemente como el Grande. Nacido en la 19ª dinastía hacia el 1303 a.C., Ramsés II ascendió al trono en sus 20 años, tras el breve reinado de su padre, Seti. Lo que siguió fue un periodo sin precedentes de 66 años de gobierno que transformaría el paisaje de Egipto tanto física como culturalmente. Hasta su muerte, a la notable edad de 90 años, Ramsés había engendrado más de 100 hijos con sus numerosas esposas y concubinas, creando efectivamente su propia dinastía dentro de una dinastía. La escala de las ambiciones arquitectónicas de Ramsés permanece casi incomprensible. Mientras los faraones anteriores construyeron monumentos impresionantes, Ramsés construyó en una escala que rayaba en la obsesión. Los templos de Abu Simbel destacan como su logro más extraordinario. Estructuras masivas talladas directamente en acantilados de arenisca con vista al Nilo, la entrada del templo principal está flanqueada por 4 figuras colosales sentadas de Ramsés, cada una alcanzando 66 pies de altura. Más ingeniosamente, el templo fue diseñado con un alineamiento astronómico perfecto, de modo que, 2 veces al año, el 22 de febrero y el 22 de octubre, el sol naciente penetra todo el largo del templo para iluminar estatuas de Ramsés y de los dioses Amón y Ra, dejando solo al dios del inframundo, Ta, simbólicamente en la oscuridad. Además de Abu Simbel, Ramsés amplió o construyó más de una docena de grandes templos, innumerables estatuas y hasta ciudades enteras. Su templo mortuorio, el Ramesseum, contenía un coloso sentado que pesaba más de 1000 toneladas, una hazaña de ingeniería que desafiaría las capacidades modernas de construcción. En Karnak y Luxor, columnas masivas y patios llevaban su nombre. Su nueva capital, Per-Rameses, en el delta, se convirtió en una de las mayores ciudades del mundo antiguo, descrita en textos como brillando como el horizonte del cielo. Aunque recordado principalmente como constructor, Ramsés estableció su reputación militar temprano. En el 5º año de su reinado, lideró una ambiciosa campaña contra el imperio hitita en Cadés, en la moderna Siria. Aunque casi terminó en desastre, cuando quedó separado de la mayor parte de su ejército, Ramsés reclamó una victoria milagrosa, supuestamente enfrentando a miles de enemigos solo hasta que llegaron refuerzos. La realidad de la batalla probablemente fue más cercana a un empate. Sin embargo, la maquinaria de propaganda de Ramsés la transformó en el mayor triunfo de Egipto, retratado en muros de templos por todo el reino con embellecimientos cada vez más elaborados. Esta campaña llevó al primer tratado de paz documentado del mundo, en 1258 a.C., inscrito en jeroglíficos y cuneiforme hitita. El acuerdo estableció fronteras, alianzas militares y hasta políticas de extradición entre las dos superpotencias. El tratado fue tan históricamente significativo que una réplica ahora está expuesta en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, como símbolo de la diplomacia antigua. La reina favorita de Ramsés, la hermosa Nefertari, recibió honores sin precedentes durante su vida y tras su muerte.
Su tumba en el Valle de las Reinas contiene algunas de las pinturas más exquisitas jamás creadas en el antiguo Egipto, con colores vibrantes aún visibles tras más de 3 milenios. Cuando murió, Ramsés encargó un templo masivo en Abu Simbel, dedicado especialmente a ella y a la diosa Hathor. Quizás lo más revelador del carácter de Ramsés era su tendencia a apropiarse de monumentos existentes. Por todo Egipto, estatuas y edificios más antiguos fueron inscritos con su cartucho, a veces reemplazando los nombres de reyes anteriores. Esto no era mera vanidad. Era un programa calculado para asegurar su inmortalidad mediante la omnipresencia. De hecho, estaba reescribiendo la historia para posicionarse en el centro de la narrativa de Egipto. La inmortalidad que Ramsés buscaba a través de la piedra resultó notablemente exitosa. Aún conocemos su nombre hoy. Sin embargo, el imperio que fortaleció comenzó a desmoronarse casi inmediatamente tras su muerte. Los problemas de sucesión comenzaron de inmediato. El 13º hijo de Ramsés, Merneptah, ya estaba en sus 60 años cuando asumió el trono. Aunque repelió con éxito invasiones libias e incursiones de los pueblos del mar, registrando estas victorias en la famosa Estela de Israel, que contiene la primera referencia escrita conocida a Israel. Su reinado marcó el inicio del lento declive de Egipto. El vacío de poder se intensificó tras su muerte, llevando a un periodo de disputas de sucesión y reinados cortos. La dinastía que siguió, la 20ª, intentó recapturar la gloria pasada, con varios gobernantes adoptando el nombre Ramsés con la esperanza de invocar el poder de su predecesor legendario. Esta parada de imitadores de Ramsés III a Ramsés XI, representaba intentos cada vez más desesperados de mantener la apariencia de la antigua grandeza de Egipto, mientras su influencia real disminuía. Esta convención de nombres revela mucho sobre el pensamiento egipcio antiguo. Los nombres cargaban poder, y al adoptar el nombre del faraón más exitoso de la historia, estos gobernantes esperaban canalizar su fuerza. Entre estos sucesores, Ramsés III destaca como quizás el último faraón verdaderamente efectivo del nuevo reino. Cuando los misteriosos pueblos del mar, una confederación de invasores navales de varias regiones del Mediterráneo, barrieron el Mediterráneo oriental hacia el 1175 a.C., destruyendo el imperio hitita y varias otras civilizaciones, Ramsés III logró lo que pocos otros pudieron, derrotarlos. Las escenas de batalla registradas en su templo mortuorio en Medinet Abu muestran arqueros egipcios disparando contra barcos enemigos mientras la marina del faraón acorralaba a los invasores. El texto acompañante se jacta: aquellos que alcanzaron mi frontera, su semilla no existe. Su corazón y alma están acabados para siempre. Sin embargo, esta victoria resultó pírrica. El enorme gasto militar agotó los recursos de Egipto, y la civilización nunca recuperó plenamente su posición internacional. Los problemas económicos siguieron, incluyendo la primera huelga laboral registrada en la historia. Cuando los trabajadores de tumbas reales en Deir el-Medina abandonaron sus trabajos tras meses de retrasos en los pagos de raciones de granos. El fin de Ramsés III fue tan turbulento como su reinado. En lo que hoy se conoce como la conspiración del harén, un grupo de esposas reales, oficiales y sacerdotes conspiró para asesinar al rey y colocar a un príncipe menor en el trono. Escaneos modernos de TC de la momia de Ramsés III revelaron una herida fatal en la garganta, probablemente de un cuchillo, confirmando lo que los papiros judiciales antiguos sugerían. La conspiración logró matar al faraón, aunque los conspiradores fueron capturados y ejecutados. Los faraones que siguieron enfrentaron crecientes problemas en todos los frentes. Los robos de tumbas se volvieron endémicos, con ladrones saqueando sistemáticamente el Valle de los Reyes, un crimen impensable en periodos anteriores. Los papiros de robos de tumbas detallan investigaciones y juicios de ladrones que confesaron, bajo tortura, haber profanado sepulturas reales por sus tesoros. Incluso la tumba de Ramsés II no fue perdonada, con investigadores encontrando todos los sepulcros de los hijos reales rotos en este lugar. El poder fue cada vez más delegado a autoridades regionales a medida que el control central se debilitaba. Los sumos sacerdotes de Amón en Karnak comenzaron a funcionar casi como gobernantes independientes, controlando vastas propiedades de templos y eventualmente adoptando regalía real. El más prominente, Herior, llegó a colocar su nombre en cartuchos reales,
declarándose efectivamente rey del sur de Egipto, mientras los últimos reyes ramésidas mantenían un control nominal desde Per-Rameses, en el norte. Al final del reinado de Ramsés XI, hacia el 1069 a.C., Egipto se había transformado fundamentalmente. El nuevo reino unificado, que otrora comandaba respeto en todo el mundo conocido, se había fracturado. Las influencias extranjeras penetraron más profundamente en la sociedad egipcia, y el país entró en el tercer periodo intermediario, un tiempo en que comandantes militares libios establecerían sus propias dinastías. Eventualmente, reyes nubios conquistarían Egipto desde el sur, transformando antiguos vasallos en señores. El poderoso imperio que se extendía desde Siria hasta Sudán ahora se asemejaba a un mosaico complejo de poderes competidores, donde los sacerdotes podían tener más autoridad que los faraones. Y generales extranjeros reclamaban la realeza divina egipcia. Esto no era solo fragmentación política. Era la completa inversión de todo lo que hacía a Egipto ser Egipto durante más de 1000 años. Hacia el 1069 a.C., cuando el último faraón del nuevo reino relinquió el control, Egipto entró en un periodo de profunda transformación. La nación se dividió en regiones funcionales con centros de poder competidores. En el norte, una nueva capital surgió en Tanis, en el delta del Nilo, donde los faraones de la 21ª dinastía mantenían los aparatos de la autoridad real. Pero controlaban solo una fracción del antiguo territorio de Egipto. Mientras tanto, en Tebas, los sumos sacerdotes de Amón establecieron lo que equivalía a un estado religioso, comandando sus propias fuerzas militares y gobernando la región sur con autonomía casi total. Este arreglo inusual de compartir poder marcó una reversión dramática en la gobernanza egipcia. Los sacerdotes controlaban las vastas propiedades y tesoros de Amón, dándoles una influencia económica que rivalizaba o excedía a la de los faraones del norte. Estos reyes sacerdotes instituyeron sus propios sistemas de datación, condujeron políticas extranjeras independientes e incluso adoptaron títulos reales, manteniendo la ficción de lealtad a los distantes reyes tanitas. Lo que hacía este periodo particularmente notable era el cambio en la concepción del poder. La autoridad faraónica tradicional siempre había estado enraizada en la realeza divina y el control centralizado. Ahora, Egipto operaba más como una confederación de estados aliados que como un reino unificado. El concepto de autoridad dual, religiosa y secular, representaba una ruptura fundamental con la ideología política pasada de Egipto. Evidencias arqueológicas revelan que, a pesar de esta fragmentación política, la cultura egipcia permaneció vibrante, adaptándose a las nuevas realidades en lugar de desvanecerse. La necrópole real en Tanis produjo hallazgos extraordinarios, incluyendo la tumba del faraón Susen-Nesi, un gobernante de la 21ª dinastía. La guerra mundial eclipsó el descubrimiento de la tumba de Susen-Nesi en Tanis, hallada por Pierre Montet en 1939. A pesar de la poca atención inicial, esta tumba reveló una riqueza comparable a la de Tutankamón, con un sarcófago de plata, más valioso que el oro en el antiguo Egipto por su rareza. Máscaras funerarias exquisitas y joyas incrustadas con lapislázuli. La reutilización de un sarcófago del nuevo reino refleja las limitaciones económicas de la 21ª dinastía, que reciclaba monumentos antiguos para sostener su prestigio en una economía debilitada. En el sur, Tebas mantuvo su preeminencia religiosa. Sumos sacerdotes como Pinetgemi no solo lideraban rituales, sino que también ejercieron poder militar y político, combatiendo bandidos y asegurando rutas comerciales hacia Nubia. Sus tumbas, excavadas en acantilados cerca de Deir el-Bahari, estaban adornadas con textos que exaltaban su conexión con Amón, presentándolos como mediadores divinos en lugar del faraón. Esta dualidad de poder generó tensiones ocasionales, pero permitió a Egipto funcionar como una confederación de regiones autónomas. Hacia el 945 a.C., un líder libio, Seson Kui, fundó la 22ª dinastía, unificando brevemente Egipto. Conocido como Sisac en la Biblia, Seson Ku saqueó Jerusalén, trayendo tesoros que revitalizaron la economía egipcia. Su reinado demostró que gobernantes extranjeros podían adoptar la identidad faraónica, inyectando vitalidad al reino. Sin embargo, sus sucesores no mantuvieron esta unidad y Egipto se fragmentó nuevamente en dinastías rivales en Tanis, Bubastis y Tebas.
marcando el tercer periodo intermediario como una era de transformación y adaptación cultural. ¿Guerra mundial? Sin embargo, el descubrimiento reveló una riqueza comparable a la de Tutankamón, con máscaras funerarias intrincadas, joyas de lapislázuli y amuletos que demostraban que la artesanía egipcia seguía siendo excepcional. Incluso en una era de declive político. La tumba de Susenes también contenía un sarcófago reutilizado, originalmente destinado a un faraón del Nuevo Reino, lo que refleja la práctica común de esta era de reciclar monumentos antiguos debido a limitaciones económicas. En el sur, Tebas continuó siendo un centro de poder religioso. Los sumos sacerdotes de Amón, como Pinetjem, no solo gobernaban como líderes espirituales, sino que también asumían roles militares, liderando campañas contra bandidos y asegurando rutas comerciales. Sus tumbas, excavadas en acantilados cerca de Deir el-Bahari, estaban llenas de textos religiosos que enfatizaban su conexión directa con Amón, presentándolos como intermediarios divinos en lugar del faraón. Esta dualidad de poder creó tensiones ocasionales, pero también un equilibrio que permitió a Egipto funcionar a pesar de su fragmentación. Mientras tanto, las influencias extranjeras se intensificaron. Las comunidades libias, que se habían asentado en el delta durante siglos, comenzaron a ascender políticamente. Hacia el 945 a.C., un líder libio llamado Sesonku fundó la 22ª dinastía, unificando brevemente Egipto bajo su gobierno. Sesonku, conocido en la Biblia hebrea como Sisac, lanzó una campaña militar en el Levante, saqueando Jerusalén y regresando con tesoros que revitalizaron la economía egipcia. Su reinado marcó un punto de inflexión, demostrando que líderes de origen extranjero podían adoptar completamente la identidad faraónica mientras inyectaban nueva energía al reino. Sin embargo, la unificación de Sesonku fue efímera. Sus sucesores enfrentaron crecientes divisiones internas, y Egipto volvió a fragmentarse en dinastías competidoras. En el norte, los faraones libios gobernaban desde Tanis y Bubastis, mientras que en el sur, Tebas mantenía su autonomía religiosa. Esta era, conocida como el tercer periodo intermediario, fue un tiempo de adaptación, donde la identidad egipcia se fusionó con influencias extranjeras, preparando el escenario para una conquista inesperada desde el sur. Hacia el 744 a.C., el reino de Cus, centrado en Nubia, emergió como una potencia formidable. Los cusitas, que habían sido vasallos de Egipto durante el Nuevo Reino, habían desarrollado una civilización sofisticada con su propia escritura, arquitectura y tradiciones religiosas. Bajo el rey Piangi, Cus lanzó una campaña para conquistar Egipto, capturando Tebas y eventualmente unificando el país bajo la 25ª dinastía. Los faraones cusitas, a menudo llamados los faraones negros, gobernaron con un profundo respeto por las tradiciones egipcias, restaurando templos antiguos y revitalizando prácticas religiosas que habían decaído. El reinado de Taara, uno de los faraones cusitas más destacados, fue un renacimiento cultural. Encargó nuevos templos en Karnak, restauró monumentos dañados y promovió el arte que combinaba estilos egipcios y nubios. Sin embargo, su reinado coincidió con el ascenso del imperio asirio, una potencia militar sin precedentes. Los asirios, bajo Esaradón y Asurbanipal, invadieron Egipto en el 671 a.C., saqueando Tebas y expulsando a los cusitas. Este golpe devastador marcó el fin del dominio cusita, aunque dejaron un legado duradero en el arte y la arquitectura egipcia. Tras la retirada cusita, Egipto quedó vulnerable. Los asirios instalaron gobernantes títeres en el delta, pero su control era tenue. Hacia el 664 a.C., Psamético-I, un príncipe local de Sais, aprovechó la oportunidad para unificar Egipto bajo la 26ª dinastía, conocida como el período saíta. Psamético utilizó mercenarios griegos y carios para consolidar su poder, marcando un aumento en la influencia extranjera. Su reinado inauguró un renacimiento cultural, con artistas y escribas mirando hacia el reino antiguo para inspiración, reproduciendo estilos arcaicos en escultura y literatura. El período saíta fue una última floración de la independencia egipcia. Los faraones saítas fortalecieron la economía mediante el comercio con Grecia y Fenicia, construyeron una armada formidable y restauraron monumentos antiguos. Sin embargo, su independencia fue efímera.
En el 525 a.C., el imperio persa, bajo Cambises II, invadió Egipto, incorporándolo como una satrapía. Los persas gobernaron con mano dura, imponiendo tributos pesados y desmantelando parte de la autonomía egipcia, aunque permitieron que las tradiciones locales continuaran bajo supervisión. El dominio persa no fue absoluto. Los egipcios se rebelaron varias veces, logrando breves periodos de independencia bajo dinastías nativas, como la 28ª y la 30ª. El faraón Amasis, de la 26ª dinastía, y más tarde Nectanebo II, de la 30ª, fortalecieron las defensas de Egipto y promovieron el comercio internacional. Sin embargo, en el 343 a.C., los persas reconquistaron Egipto, sofocando la resistencia nativa. Este segundo periodo persa fue aún más opresivo, con templos saqueados y la autoridad local suprimida. La salvación llegó de una fuente inesperada. En el 332 a.C., Alejandro Magno, rey de Macedonia, conquistó Egipto, expulsando a los persas y siendo recibido como liberador. Alejandro se presentó como un faraón legítimo, realizando rituales en Menfis y fundando la ciudad de Alejandría, que se convertiría en un centro global de cultura y aprendizaje. Tras su muerte en el 323 a.C., su general Ptolomeo I asumió el control, fundando la dinastía ptolemaica. Los Ptolomeos, de origen griego, gobernaron Egipto como faraones, adoptando sus tradiciones mientras introducían elementos helenísticos. Alejandría se convirtió en una metrópoli cosmopolita, hogar de la gran biblioteca y el faro, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Los Ptolomeos enfrentaron desafíos internos, incluyendo rivalidades familiares y revueltas nativas. Sin embargo, mantuvieron el poder durante casi 3 siglos, en gran parte gracias a su control del comercio mediterráneo y la riqueza agrícola de Egipto. La última gobernante ptolemaica, Cleopatra VII, ascendió al trono en el 51 a.C. Inteligente y carismática, Cleopatra dominaba varios idiomas y era experta en diplomacia. Forjó alianzas con Roma, primero con Julio César y luego con Marco Antonio, para proteger la independencia de Egipto en un mundo dominado por la creciente potencia romana. La relación de Cleopatra con Roma fue tanto personal como política. Con César, tuvo un hijo, Cesarión, y con Antonio, 3 hijos más. Estas alianzas fortalecieron temporalmente a Egipto, pero también la enredaron en las guerras civiles romanas. En el 31 a.C., Octavio, futuro emperador Augusto, derrotó a Cleopatra y Antonio en la batalla de Actium. Al año siguiente, las fuerzas romanas capturaron Alejandría. Cleopatra y Antonio se suicidaron, y Egipto se convirtió en una provincia romana en el 30 a.C., marcando el fin de 3000 años de independencia faraónica. La caída de Cleopatra no significó el fin de la cultura egipcia. Bajo el dominio romano, Egipto siguió siendo una provincia vital, conocida como el granero de Roma por su producción agrícola. Los templos egipcios continuaron funcionando, y las tradiciones religiosas persistieron, aunque mezcladas con influencias grecorromanas. Sin embargo, la autoridad faraónica, que había definido a Egipto durante milenios, desapareció para siempre. Los emperadores romanos asumieron el título de faraón en contextos ceremoniales, pero el poder real residía en Roma. La civilización egipcia dejó un legado imborrable. Sus avances en arquitectura, astronomía, medicina y escritura influyeron en las culturas griega, romana y, eventualmente, en el mundo moderno. Las pirámides de Giza, los templos de Karnak y Luxor, y los tesoros de Tutankamón siguen cautivando la imaginación global. La escritura jeroglífica, descifrada en el siglo XIX gracias a la piedra de Rosetta, reveló una civilización de profundidad intelectual y creatividad sin igual. La historia del antiguo Egipto es más que una crónica de reyes y monumentos. Es un testimonio de la resiliencia humana, la capacidad de adaptarse a desafíos ambientales, políticos y culturales mientras se mantiene una identidad central. Desde los primeros agricultores del Nilo hasta la trágica caída de Cleopatra, Egipto demostró que una civilización podía perdurar durante 3000 años, no solo sobreviviendo, sino moldeando el curso de la historia humana. Mientras las arenas del desierto continúan revelando secretos del pasado, el legado de Egipto sigue inspirando, recordándonos que incluso los imperios más grandes son, en última instancia, historias humanas.